Muy buenos días a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en un webinar más de Russell Bedford. Afortunadamente ya se ha vuelto una costumbre, la verdad es que esto lo empezamos por ahí de la etapa del COVID y se quedó con muy buenos resultados. Muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos, esto ha sido un éxito gracias a ustedes. Y pues bueno, comencemos. El día de hoy vamos a platicar un poquito respecto del tema de aplicar un coeficiente de utilidad menor en pagos provisionales. Para estos efectos me está acompañando Alan Hernández, que es socio del área de impuestos, y su servidor Fernando Velázquez, que vamos a estar comentando justamente estos temas bastante interesantes y que son de actualidad, ya que justamente viene la etapa en que se puede llevar a cabo este trámite ante las autoridades fiscales. Alan, ¿nos quieres comentar algo inicialmente? Muchas gracias, Fer, por la introducción. Y pues como lo comentaba Fernando, ¿no? Esto se ha vuelto algo cotidiano, el llevar este tipo de temas importantes a todos los televidentes que nos observan a través de Zoom y en su caso a los que se vayan a unir a través de Facebook. Nada más como comentaba Fer, pues ya entramos en una etapa, ¿no? Que es prácticamente ya casi el segundo semestre del ejercicio, donde a lo mejor se pueden aplicar ciertas opciones que nos ofrece la misma disposición fiscal en materia de impuestos sobre la renta y que para tales efectos pues, los contribuyentes pueden hacer uso de ello. Claro, hay que seguir un proceso, hay que preparar información, misma que vamos a ir comentando en el transcurso del webinar. Cualquier tema, cualquier duda, háganoslo saber a través de la sección de preguntas y respuestas. Si nos llega durante el transcurso de este webinar, llegamos a observar algunas que nos indiquen y que veamos relevantes comentar durante el webinar, en todo caso la sacaremos a la sesión. Y si no, pues al final, en caso de que nos dé un poco de tiempo, los iremos comentando y aclarando. Sabemos que a lo mejor por el número o volumen de preguntas no todas las atenderemos aquí, pero al final tendrán nuestros contactos para cualquier tema o situación que quieran definir o revisar más a detalle. Muchas gracias, Alan. Pues aquí tenemos un poquito de los temas que vamos a estar comentando el día de hoy, bajo qué supuesto se aplica, información que es necesaria, que la verdad es bastante importante. Digo, requisitos, algunas experiencias que hemos tenido, plazos para presentación, la forma en que se presenta
y en su caso las resoluciones que emite el SAT y su aplicación, ¿no? Que ahí también tenemos varios temas y que iremos platicando durante el curso de esta plática, ¿vale? Bueno, para empezar tenemos el tema, digo, aquí vale la pena recordar, justamente es una autorización para reducir el coeficiente de utilidad. En este caso, Alan, ¿nos puedes ayudar un poquito explicando qué es esto del coeficiente de utilidad? Sí, Fer, nada más me ayudas ahorita con, al parecer hubo una intermitencia entre la presentación de la pantalla, nada más para poderlo observar bien. Que no está viendo. A ver, permítanme un segundo. Ujú. No te preocupes. Pasó algo. Ahí está ya. Perfecto, Listo, perdón. perfecto. Pues bien, como ya comentábamos al inicio de la sesión, vamos a hablar sobre un tema relativo a la reducción del coeficiente de utilidad en los pagos provisionales mensuales de impuestos sobre la renta. En específico vamos a comentar pues, aquellas personas morales que tributan, perdón, bajo el régimen general de la ley del impuesto sobre la renta. Y un poco de contexto, ¿no? Digan, pues, ¿qué es el coeficiente de utilidad? Que es uno de los rubros importantes para la determinación del impuesto y por ende el entero de esta contribución ante la autoridad fiscal de forma mensual. Es, pues, relativamente se resume en qué es el margen de utilidad del ejercicio, que resulta de dividir la utilidad fiscal que se determina una vez incluidos o acumulados todos los ingresos, por ende quitando todas las deducciones y a su vez quitando el efecto que nos puede dar de la PTU pagada. Y esto entre que lo dividimos entre los ingresos nominales que existieron durante el mismo ejercicio. Por ende, para tales efectos, pues, tenemos aquí este margen es el que nos da una pauta del cómo se van a vislumbrar los pagos provisionales del ejercicio siguiente. Como bien aquí, ¿en qué consiste en términos generales la reducción del coeficiente? Es cuando aquellos contribuyentes que deban, que estimen que el coeficiente de utilidad que deben de aplicar en el ejercicio sea menor, o en este caso, estimen que el coeficiente que se determine con base en las cifras reales sea menor al que deban aplicar. ¿Esto qué quiere decir? Como bien sabemos, ahorita estamos en el ejercicio 2025 y estamos aplicando un coeficiente en su caso que se determinó en el ejercicio o ejercicios anteriores, ¿vale? No necesariamente estamos aplicando en algunas compañías el coeficiente que se determinó con base en las cifras reales de 2024. Este también puede ser de 2023, de 2022. Tenemos un límite que son 5 ejercicios hacia atrás, ¿vale? Como bien sabemos, ahorita estamos calculando y enterando los pagos provisionales con un coeficiente que se determinó con cifras reales del 2024. Por ende, lo que te dice la disposición es, a ver, si tú estimas que con las cifras reales que vas a tener durante el ejercicio 2025, este coeficiente de utilidad es menor, por ende, ¿esto en qué se traduce? En que la autoridad fiscal te dice, ok, sé que las cifras del ejercicio anteriores, por ciertos factores que vamos a comentar un poco más adelante, tuvieron un efecto en tu coeficiente de utilidad y por ende en tanto en ingresos y en tu utilidad fiscal del ejercicio. Entonces, Sí, adelante, Fer. perdona, Mala. Y digo, Ujú. yo creo que aquí es bastante importante realmente hacer este análisis. Y ahorita vamos a comentar a más detalle, pero la solicitud de reducción de coeficiente se puede realizar justamente a partir del segundo semestre del ejercicio. Entonces, realmente ahorita son las fechas en que podemos evaluar de manera más precisa si estamos viendo que nuestro resultado fiscal del ejercicio o nuestro coeficiente del ejercicio va a ser menor que el que venimos aplicando, pues es una buena oportunidad justamente para tomar esta alternativa, ya que pues trae beneficios básicamente en cuanto a ahorro de flujo de efectivo, ¿no? De tal manera que no desembolsemos dinero, que a final de cuentas, si no seguimos este procedimiento, posiblemente al final del ejercicio se nos convierta en un saldo a favor con las complicaciones incluso que tenemos actualmente, ¿no? Para aplicar saldos a favor y devoluciones, pues están bien complicadas, compensaciones también, de repente recibimos varios requerimientos. Entonces yo creo que esta es una de las pocas herramientas que tenemos en la ley
que puede traer ciertos beneficios, en este caso financieros, a los contribuyentes y que bien llevada a cabo, la verdad es que sí nos puede estar ayudando en varios temas, ¿no? De poder optimizar la carga fiscal, justamente. La carga fiscal, correcto. Y ahorita que comentan, oye, mira, pues realmente ya se estima estos efectos de verificar si el coeficiente real del ejercicio pues es menor, ¿no? Y aquí vamos a verificar bajo qué supuestos aplica la reducción del coeficiente de utilidad, que pueden ser infinidad. No obstante, aquí en la lámina o los que vamos a comentar son los principales o los que hemos visto un poco más en la práctica. Con base en esto, Fer, ¿tú qué nos podrías señalar con estos puntos que se señalan aquí? Mira, que aquí en la pantalla estamos mostrando algunos temas. La realidad es que sí hay que hacer un análisis muy detallado de si realmente nuestro coeficiente de utilidad del ejercicio con base en las cifras del ejercicio realmente se va a disminuir y los motivos por los cuales se va a disminuir. Porque Ujú, esto es importante, ¿no? La verdad es que este trámite ha existido por muchísimos años. A mí me da risa porque el formato sigue siendo exactamente igual, ahorita lo vamos a ver también ujú. más adelante, pero la realidad es que los requerimientos de la autoridad ya para autorizar este tipo de procedimientos ha puesto mucho más atención realmente en los elementos que se presentan para llevar a cabo la solicitud de esta autorización de reducción de coeficiente de utilidad. Entonces, realmente debemos de tener un análisis y una perspectiva clara de los motivos por los cuales realmente se estaría obteniendo una utilidad o un coeficiente menor en relación con el que venimos aplicando, porque si no, al momento de llevar a cabo el trámite, que insisto, lo vamos a ver un poquito más adelante, sí podemos tener un problema de que realmente la autoridad nos dé esa autorización porque ahora sí ya se ponen a revisar, pues lo cual es bastante entendible. La verdad es que no quiero decir que en años anteriores no se hiciera bien, pero era un poquito más manejable en cuanto a los elementos que se podían plantear ante la autoridad para obtener este tipo de autorizaciones. Y actualmente la realidad es que no, insisto, lo vamos a ver ahorita, pero la verdad es que la autoridad sí ya se está poniendo muy dura en este sentido. Y vaya, pues hay que cumplir con esto, ¿no? De que se puede, simplemente hay que documentar bien las cosas y darle los elementos realmente a la autoridad, lógicos y reales, para efectos de que tengan los elementos de llevar a cabo su resolución sobre estos temas. Sí. Y bien, ¿en qué va a consistir? Ahora ya bien que hemos comentado un poco el contexto de que existe esta opción en materia de impuestos sobre la renta o que nos señala la ley del impuesto sobre la renta. Es importante el conocer qué información y cálculos tenemos que realizar previos a realizar o efectuar la solicitud. Cabe señalar que estos puntos son muy importantes porque van a formar parte de todo el entregable que se va a hacer a la autoridad fiscal y que es la que va a revisar toda esta información y por ende, vamos a ver un poco más adelante si es que en su caso puedan o no puedan requerir información adicional. Como punto inicial, pues tenemos que conocer el cálculo, como bien lo comentábamos, lo podemos solicitar a partir del mes de julio, la reducción a partir del mes de julio hasta diciembre. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente tienen que ser estos 6 meses, ¿no? Lo puedo solicitar en agosto, para la reducción de agosto, de septiembre, octubre, noviembre y por ende también diciembre. Entonces es importante conocer, si ahorita nosotros partimos que vamos a hacer una solicitud de reducción para aplicar en el siguiente pago provisional, que en este caso sería en el mes de julio, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que tener en su caso las cifras reales de enero a junio, es decir, el periodo ya devengado del ejercicio. Y de julio a diciembre tenemos que conocer las proyecciones financieras al cierre del ejercicio. Ahorita un poco más a detalle en las láminas siguientes vamos a comentar a qué se refiere cada uno de estos puntos. Ahorita es comentar qué es lo que necesitamos como base. Como segundo punto, tenemos que hacer una determinación del impuesto sobre la renta a la fecha. ¿Esto qué quiere decir? Como muchos lo conocemos, un precierre fiscal. Es con las cifras reales a la fecha en la cual yo voy a solicitar dicha solicitud de reducción.
Adicionalmente, tengo que hacer una determinación del ISR proyectado al cierre del ejercicio. Esto va de la mano con el punto 2 y punto uno que comentamos previamente, es decir, ya con cifras reales y con cifras proyectadas, voy a determinar un impuesto sobre la renta del ejercicio completo, enero-diciembre. Y por último, tenemos que tener el cálculo de los pagos provisionales proyectados al cierre del ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Como tal, también tenemos ya cifras reales de enero a junio relativas al a los pagos provisionales que ya incluso fueron enterados a la autoridad fiscal. No obstante, también debemos de conocer cómo quedarían estos pagos provisionales con todas las proyecciones financieras. En específico, en este punto, sí sería nada más el tema de los ingresos. Pero ahorita a detalle vamos a ver qué información o qué punto a detalle requerimos, porque todo esto va a pasar a formar parte del entregable y por ende se tiene que redactar en un escrito libre que va dirigido a la autoridad. De acuerdo, Alan, y que tiene que ser un entregable realmente bien fortalecido para que justamente las autoridades puedan revisar y tener los elementos suficientes para dar una respuesta. Sí, correcto. Y bien, vamos a partir con el punto uno que comentábamos, es decir, proyecciones financieras al cierre del ejercicio. Es importante conocer que para poder tener un resultado proyectado al cierre del año, pues debemos de conocer todos aquellos ingresos que estamos o que se van a estimar obtener durante el periodo que vamos a solicitar, es decir, el tema de los ingresos, el tema de todos los gastos que puedan incurrirse, costos. Aquí entra un tema importante que es el RIF, y esto me pasa un poco al siguiente punto, ¿no? Que es el análisis de la fluctuación cambiaria. Como bien sabemos, pues la paridad o la variación que ha tenido el tipo de cambio en los últimos años, pues con aquellas compañías que tienen, ya sea en su caso, activos o pasivos en moneda extranjera, nos puede generar un impacto importante en la determinación del resultado fiscal, partiendo, claro, desde la perspectiva contable, ¿no? Entonces es importante que estas proyecciones sí vayan muy, ¿cómo decirlo? O sea, sean lo más acercadas a la realidad. ¿Por qué? Porque al final del día, en caso de que nosotros no tengamos el conocimiento de, oye, mira, ¿sabes qué? En el mes de agosto vamos a cerrar un contrato donde pues a lo mejor los ingresos se van a incrementar y por ende los gastos, ¿no? O pueden existir algunas otras partidas, que es el punto 3 que me voy, ¿no? Oye, partidas fiscales que se concretarán al cierre del ejercicio. Y esto puede haber en específico, pues algún pago de seguro que a la fecha, es decir, a la fecha de solicitud, todavía no se realiza. Pero sabemos que en el transcurso de los próximos meses va a haber un pago fuerte de seguros, que sabemos que esto, pues, ¿qué hace? Disminuye la base fiscal. Adquisiciones de activo fijo. Como bien conocemos, pues por las adquisiciones de activo fijo podemos hacer una deducción de inversiones aplicando en su caso, ¿no? Los porcentajes que nos señala así la ley del impuesto sobre la renta. Otro punto importante puede ser el de financiamientos, ¿no? Y esto que trae consigo cuando una compañía ya sea que obtiene o da financiamiento, pues la devengación de un interés, que en su caso lo podemos hacer deducible o se tiene que acumular para efectos fiscales. Remuneraciones a empleados que a lo mejor a la fecha todavía no se realizan, pero que al cierre del ejercicio, como lo pueden ser bonos, como lo pueden ser aguinaldos, que sabemos que sí ya van a ser una realidad al cierre del ejercicio, pueden disminuir la carga fiscal, es decir, puede ser una deducción adicional que no hemos contemplado al precierre que ya hemos hecho. Una vez que ya tenemos como toda esta información, pues sí tenemos que analizar ciertas partidas con variaciones significativas en relación con el ejercicio anterior. ¿Y esto por qué lo comento? Porque muchas veces cuando a la autoridad fiscal, recordemos que la autoridad fiscal ya tiene una base de datos, que es la declaración anual del ejercicio anterior. Puede ser esta un punto de partida, pero recordemos que aquellas compañías que están obligados a la presentación de la ICIF o un dictamen fiscal, pues la información puede ser más detallada y por ende la autoridad al momento que hagamos la solicitud puede hacer comparativos de información. ¿Ya que va con esto? Oye, voy a poner un ejemplo, ¿no? El de seguros. Oye, me estás diciendo que este año tú estás estimando que vas a pagar 10 millones de seguros, ¿no? Pero el año pasado solo pagaste 2 millones. Por este tipo de situaciones sí nos pueden requerir mayor información adicional o una explicación
que sí, en su caso, sí sea para la autoridad fiscal, sí tenga un motivo del por qué tú estás solicitando esta reducción. Si no se le da, Oye, Alan, perdón adelante. aquí, entonces ya no se vale entre 6 por 12. No, ya no, no, ese sí queda estrictamente prohibido porque muchas veces es, a ver, pues ya tengo mis ingresos de enero a junio y pues esos los multiplico por dos, ¿no? Y ya me dan los ingresos del año. O mis gastos los multiplico por dos y ya me dan todos los gastos del año. Esto realmente sí tiene que ser una estimación de cifras, pero bien pensadas. En ese sentido lo quiero comentar. Porque cuando se notan variaciones muy grandes en relación con el ejercicio anterior, la autoridad sí suele solicitar una aclaración más detallada del por qué se están dando este tipo de gastos, ¿vale? Alan, yo creo que es muy importante remarcar esto que dices, porque en Ujú. los últimos años, insisto, y yo creo que este año va a estar todavía más difícil la situación, obviamente por los temas que conocemos de la consolidación fiscal que está haciendo el gobierno respecto de la deuda y que obviamente necesita más recursos. Correcto. Yo creo que sí va a poner mucho más atención en todo este tipo de situaciones. Entonces, si no tenemos un análisis realmente bien hecho y que presentemos cifras que suenen realmente reales con las explicaciones suficientes, y Ujú. aparte de que seguramente va a haber requerimientos, que es un tema que a lo mejor hace muchos años era difícil que te mandaran requerimiento. El año pasado creo que fue tiro por viaje, ¿no? Al menos Sí, de las experiencias que tuvimos, ¿no? Y este año yo creo que va a ser similar e incluso más profundos. Ahorita vamos a ver algunos conceptos que nos pidieron el año pasado para aclaraciones de este tipo de trámites. Pero la verdad es que sí hay que trabajar muy bien en esta información, por eso te decía entre broma que ya no se vale entre 6 o entre 7 por 12 dependiendo del mes donde estemos, ¿no? exacto. Porque realmente la autoridad sí se fija en estas tendencias, compara resultados, sí ya tienen una metodología mucho más clara en este Ujú. sentido, y que si desde aquí vamos poniendo información que a lo mejor no es tan razonable, pues yo creo que el resultado para la autoridad va a ser simple en cuanto a un posible rechazo. Exactamente. Sí, y como tal, ahorita todo lo que comentabas, pues anteriormente la autoridad nos tocaba mucho la experiencia, ¿no? Donde solicitábamos la reducción, revisaban toda la información, revisaban los formatos que sí fueran correctos y te mandaban tu autorización, ¿no? Era muy complicado que la autoridad en aquellos años te hiciera un requerimiento de información. Pero al menos yo creo que en los últimos dos ejercicios, 2 años anteriores, la autoridad sí empieza a hacer un cruce de información más a detalle. Y como bien dices, más adelante vamos a ver algunos casos reales que hemos tenido con la autoridad, donde hace cruces de información y esos cruces de información son los que nos solicita como información adicional. Posteriormente ya pasamos a la parte donde, a ver, ya tenemos todas las cifras, en su caso, financieras estimadas al cierre del ejercicio. De aquí, ¿qué va a proceder? Vamos a tener que efectuar un cálculo del impuesto sobre la renta con cifras reales a las fechas en que estamos efectuando o queremos realizar la solicitud. Esto, como todos lo conocemos, pues es un precierre fiscal, ¿no? Pero por ende, ¿qué lleva el precierre fiscal? Pues sí conocer todas las cifras reales, es decir, ingresos, deducciones, deducción de inversiones, efectuar un ajuste anual por inflación e incluir en la conciliación contable todas aquellas partidas que pueden tener o no un efecto fiscal en el ejercicio o que en el ejercicio anterior, en su caso, no tuvieron efecto fiscal, pero que repercuten en el ejercicio actual. ¿Esto qué nos va a dar como metodología o qué nos va a dar como resultado este precierre? Que nosotros conozcamos cuál va a ser el coeficiente de utilidad que tenemos real con cifras a la fecha en que lo estamos solicitando. Y este punto lo comento porque en las láminas posteriores vamos a hacer un comparativo de los coeficientes. Es decir, el coeficiente que vengo utilizando, el coeficiente que yo determino con cifras reales y el coeficiente que yo determino con cifras proyectadas. Estos tres rubros, ¿por qué son importantes? Porque se les tienen que explicar a la autoridad las razones del por qué obtengo diferentes cálculos en el coeficiente y que son los que va a analizar para decirme, ok, sí acepto tu solicitud y por ende te autorizo la aplicación de un coeficiente menor en caso de aplicar. Adicionalmente, hay información que se considerará para el llenado de los formatos del SAT,
Este precierre, prácticamente toda la información, ya que sea ingresos, deducciones, costos, fluctuación cambiaria, intereses, PTU pagada incluso, se tienen que reflejar en el formato que la autoridad como tal solicita. Más adelante vamos a ver un ejemplo del formato que está publicado en resolución miscelánea, pero este sí no puede pasar, no lo podemos pasar por desapercibido, ¿no? Porque mucha información que emane de este precierre es la que se va a tener que reflejar en el formato y por ende explicar en el escrito libre. Ya una vez teniendo este precierre, ¿qué vamos a tener que realizar, no? Ya con las proyecciones financieras que comentamos en el punto uno, un precierre real a la fecha en que vamos a realizar la solicitud, vamos a tener que efectuar una determinación del impuesto sobre la renta estimado al cierre del ejercicio. Es decir, vamos a tener que elaborar una conciliación contable fiscal donde ya con las cifras reales e incluyendo todas aquellas proyecciones financieras de un estado de resultados, ¿qué nos va a determinar esto? Oye, mira, si estimo que real en el ejercicio con las proyecciones, voy a determinar ya sea una utilidad más pequeña la que tuve en el ejercicio anterior, o en su caso puede llegar a suscitarse porque nos ha pasado que se determine una pérdida fiscal. Por eso es importante lo que comentábamos en un inicio y como comentaba Fer, ¿no? No podemos estimar las proyecciones con mira, yo estimo que va a ser un 50% de lo que ya vendí. No, esto sí tienen que involucrar, yo creo, internamente cada una de las compañías a las áreas responsables, ¿no? Pues a la que lleva todo el tema de cuentas por pagar o en su caso a toda la compañía que ve el tema de ingresos o contratos que se pueden en su caso realizar durante el ejercicio con la finalidad de que estas proyecciones sí nos den un acercamiento más real a lo que va a pasar al cierre del ejercicio. Ya que tenemos este impuesto o ISR proyectado o esta cédula del cálculo anual proyectado, esto ya nos va a permitir conocer un coeficiente de utilidad estimado, que este al final del día es el que va a autorizar la autoridad, vale la redundancia. Cuando nosotros ya determinemos el coeficiente proyectado, es el que vamos a indicar a la autoridad fiscal y es el que la autoridad a través de buzón tributario nos va a decir estoy de acuerdo y es el que automáticamente va a aparecer en los pagos provisionales. Más adelante vamos a ver ya en el tema práctico del cómo se ve reflejada esta información cuando la autoridad te dice estoy de acuerdo con el coeficiente y lo puedes aplicar en tus pagos mensuales. Adicionalmente, hay información que se detallará en el escrito libre dirigido a la autoridad fiscal, así como todos los formatos que se tienen que llenar. Relativamente el formato tiene algunas situaciones que la autoridad fiscal todavía no aclara. Lo único que hicieron el año anterior sí fue actualizar el formato, pero todavía sigue teniendo algunas discrepancias contra lo que ya señala la ley de impuestos sobre la renta al día de hoy. No obstante, adelante, Fer. Sí, incluso aquí, digo, es importante, la importancia que tiene este escrito en este trámite, yo creo que es de lo más relevante que se tiene, porque justamente aquí a través de este escrito, el formato, ahorita lo vamos a ver, está muy acotado, Sí, no, da muy poca información para los actuales estándares de revisión que tiene la autoridad fiscal. Entonces, justamente el escrito es la oportunidad de poder proporcionar los elementos necesarios y justificados y razonables para que efectivamente la autoridad pueda tomar una decisión si autoriza o no autoriza la reducción del coeficiente de utilidad. Entonces, la realidad es que, digo, todos los detalles son importantes, el formato es importante, obviamente, pero el escrito tiene una especial relevancia en su preparación y en la información y todo lo que vamos a acompañar al mismo para justamente justificar nuestra solicitud de autorización. exactamente. Si me ayudas con la siguiente lámina, Fer. Y ya una vez teniendo toda esta información que ya vimos, información financiera, cálculos reales, cálculos proyectados, vamos a tener que hacer un comparativo y cédulas de los pagos provisionales utilizando los tres coeficientes que ya comentamos, es decir, el coeficiente de utilidad aplicable, el que corresponde al ejercicio anterior o ejercicios anteriores en caso de aplicar,
vamos a tener que realizar algún otro comparativo con el coeficiente real a la fecha de solicitud, es decir, con el precierre que nosotros ya determinamos. Y vamos a tener que hacer otra cédula donde tengamos ya la determinación de los pagos provisionales, pero de igual forma proyectados con la estimación de los ingresos y con el coeficiente que ya estimamos que vamos a obtener al cierre del ejercicio. La comparativa de estos tres escenarios, por qué lo comento? Porque muchas veces la autoridad, y así lo señala en el anexo, ¿no? O en la ficha de trámite. Oye, me tienes que compartir todas estas cédulas. Si realmente este es un papel de trabajo que la autoridad fiscal sí tiene que ver, ya sea en un formato Excel o en un formato PDF. Porque si nosotros nada más compartimos, oye, yo estimé en el escrito libre que tuve un coeficiente del 0,01, posiblemente, y esto sí nos ha pasado en la práctica, te va a decir, ok, te creo, pero para poder verificar que realmente este coeficiente sí es real, mándame todos los papeles de trabajo sobre los cuales tú estás determinando este coeficiente. Entonces, por eso es muy importante que estos tres cálculos, y ahorita vamos a ver cómo se detallan más adelante un resumen que luego la autoridad fiscal pide, para que ellos puedan observar, oye, si me cubres el impuesto, no me estás cubriendo el impuesto, o requiero que me expliques cierto rubro específico en materia de ingresos que me estás incluyendo en estas cédulas. Entonces, como pueden ver, hay cuatro rubros importantes que tenemos que cumplir. Este prácticamente sí es el final, que toda esta información o estas cédulas es lo que vamos a tener que detallar ya sea en los formatos y por ende que vamos a tener que detallar en el escrito libre. Sí, como vemos es bastante información, pero justamente es necesaria desarrollarla de manera adecuada para que la autoridad nos pueda autorizar esto, ¿no? Porque de las experiencias que hemos tenido, cuando no mandas completo esta información, pues normalmente hay requerimientos, ¿no? ¿Y cuál es el efecto de los requerimientos? Van a decir, oye, pues contesto, ¿no? Sí, nada más que si yo pedí la autorización, por ejemplo, a partir de julio y me va a llegar un requerimiento y en lo que le contesto y dan los plazos, pues seguramente la autorización me podrá llegar 2 o 3 meses después, ¿no, Alan? Sí, sí, en la práctica muchas veces eh, y este es un tema que vamos a comentar al final de la sesión, es tener mucha comunicación con el auditor que nos está revisando. Hay maneras, sí, de comunicarse con ellos. Muchas veces sí hemos tenido éxito de contactar directamente a quien nos está revisando para que el requerimiento de información sea tal cual como nos lo están pidiendo y a lo mejor ellos ya sepan qué revisar. Porque como bien comentas, nosotros solicitamos una reducción para el pago provisional de julio, ¿no? Pero entre el requerimiento de información, pues ya pasó el pago provisional de julio e inclusive hasta el de agosto. Muchas veces cuando llega la respuesta por parte de la autoridad te dice, oye, sí, te voy a respetar o te autorizo que los disminuyas a partir de julio. Pero por el plazo que se llevó toda la revisión y la contestación hacia la autoridad, pues ya lo terminó aplicando hasta el pago provisional de septiembre, ¿no? Entonces, de forma inicial, por eso sí es importante tener todas las cédulas, tener bien amarrada la información, por si en su caso nos llegan a solicitar algo relativo a esto, se conteste a la brevedad, ¿no? No esperarnos el plazo máximo que nos da la autoridad, sino tratar de contestarlo a la brevedad y por ende comunicación directamente con el SAT para que sí se pueda aplicar en el periodo en que lo estamos solicitando y en adelante. Y aquí ya nada más es un poco el resumen del cómo se observa todos los cálculos del coeficiente que vimos hace un momento, ¿no? Aquí como ejemplo, pues es una solicitud que vamos a realizar de julio a diciembre del 2025. Y como pueden observar en la segunda columna tenemos un coeficiente de utilidad que se generó en la declaración anual del 2024 que corresponde a 0,4868, que de la aplicación que realizamos de este coeficiente, pues ya hemos pagado a la fecha pues, cerca de 29 millones de pesos en pagos provisionales, ¿vale? Esto, pues, ¿en qué se traduce? En que haciendo todos los cálculos que ya comentamos, el precierre y las cifras proyectadas al cierre del año, se va a ver que un coeficiente de utilidad al cierre de junio de 2025 me da cero. Por ende, al yo estimar que tengo este coeficiente ya con cifras reales, pues por ende, ¿qué me va a dar al cierre del ejercicio? Que yo pueda obtener un saldo a favor y que es lo que comentaba Fer, ¿no? Todas las implicaciones que se lleva el que tenga que solicitar una devolución de saldo a favor
y más cuando en el ejercicio pues obtuve pérdidas y este no lo pueda compensar. Por ende, ya con las proyecciones al cierre de 2025 resulta que, mira, ok, ya con mis proyecciones tengo un coeficiente del 0.00704, que si aplicándolo a mis pagos provisionales ya al cierre del año, aún así, en los pagos provisionales que yo ya efectué de enero a junio, cubren el saldo de todos aquellos pagos provisionales que por ende me va a dar el ISR anual del ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los 29 millones que yo ya efectué de pagos provisionales ya cubrieron el saldo proyectado, el saldo del impuesto anual proyectado al cierre del año. Por ende, la autoridad aquí en este sentido ya nos daría un efecto de, oye, toda esta información que ya te hice llegar en los formatos y en mis cédulas de trabajo determinan que al cierre del ejercicio yo estoy proyectando un saldo a favor. ¿Y esto qué conlleva? Que en todo caso la autoridad me diga, ok, estoy de acuerdo y nos dé la autorización o nos haga un requerimiento adicional en caso de que así lo detone en un requerimiento a través de buzón tributario. Sí, que aquí esta tableta está muy interesante con base en lo que explicas, porque aquí se ve claramente el efecto, ¿no? O sea, en flujo de efectivo, en este caso particular, te estarías ahorrando el pagar 16 millones de pesos de impuestos adicionales, ¿no? Que aún así ya se te Exactamente. genera un saldo a favor, pero si no, te estaría generando un saldo a favor mucho mayor, ¿no? De los Mucho mayor. 39 millones, Sí, realmente, ¿no? exactamente. Entonces, en flujo de efectivo de julio a diciembre, te estarías ahorrando entregarle a la autoridad, que lo puedes aplicar como capital de trabajo en tu operación o lo que tengas, pues esos 16 millones de pesos, ¿no? Que yo creo que son bastante buenos. Cada caso se tiene que evaluar de manera particular para ver justamente cuál es el ahorro en flujo de efectivo que se puede tener durante el periodo que se quiera solicitar la disminución del coeficiente de utilidad. Pero en este ejemplo, en este cuadrito, pues es muy claro, ¿no? Y esta es justamente la ventaja de esta metodología de Ujú. solicitar la autorización de reducción del coeficiente de utilidad. Exactamente. Sí, como bien comenta, pues ya no genera un saldo a favor de 39, sino ya nada más el de 26 millones y el efecto en flujo, como bien comentas, pues son esos 16 millones que ya no tengo que desembolsar, que sí, bien dices, oye, pues al final del día los voy a obtener en un saldo a favor, sí, pero mensualmente el no dar ese flujo, pues para la compañía y efectos financieros u operativos pueden ser un ahorro importante para algún otro proyecto que Sí, tengan en puerta. y no son de julio, de agosto, de septiembre a la declaración anual, ¿no? Porque ahí los declararías como saldo a favor, ya Ujú. habría que ver el plazo para recuperarlos, ¿no? Si lo meto en devolución, porque como están las devoluciones, baratito 6 meses, ¿no? Mínimo. Y a lo mejor me dices compensación, pero pues hay que ver si tienes los pagos para compensarlo, ¿no? Me refiero que a lo mejor el siguiente año, si tu coeficiente es menor también, pues a lo mejor ni siquiera lo puedes absorber vía compensación. Entonces son Ujú. las evaluaciones que se tienen que hacer, no solo incluso del propio ejercicio, sino del siguiente, para determinar si realmente vale la pena o no vale la pena hacer un trámite de esta naturaleza. Es correcto. Y ya ahorita comentando pues realmente todos los cálculos que se tienen que realizar, pues aquí nada más son los requisitos que la autoridad solicita, ¿no? Hay un formato en específico para hacer esta solicitud de autorización, que más adelante vamos a ver muy rápidamente. Por ende, hay un escrito libre, ¿no? En el cual pues sí se tienen que detallar todos los motivos del por qué estamos realizando o estimando esta solicitud y que por ende voy a tener un coeficiente de utilidad menor. Cédulas de trabajo con todos los procedimientos de cálculo que ya observamos, es decir, tengo que documentar información real que ya tengo al cierre de junio para que la autoridad diga, oye, mira, pues sí, realmente ya toda la información que me compartiste o los cálculos, pues sí me hacen sentido con lo que me estás declarando ya, tanto en pagos provisionales mensuales y que por ende no hay un efecto comparativo con el ejercicio anterior que me dé una alerta, ¿no? Caso de que haya una alerta, pues a lo mejor inclusive desde el escrito libre ya lo podemos explicar para que no me haga un requerimiento de información adicional. Hay que contar con todos los acuses y pago de declaraciones de enero a junio. Esto es importante que a la fecha en que queramos realizar esta solicitud, todos los pagos provisionales ya estén enterados y pagados a la autoridad fiscal. Porque muchas veces sí nos piden el número de folio donde ya se observe la transferencia del pago de los impuestos. En este caso, pues el impuesto sobre la renta.
En caso de que durante el ejercicio de enero a junio, de la fecha en que vamos a solicitar, estemos aplicando pérdidas fiscales que tengamos pendientes o que tuvimos pendientes de amortizar, sí tenemos que detallar de dónde provienen estas pérdidas fiscales. ¿Ya qué me refiero con detallar? Es decir, que tengamos la declaración anual, que tengamos, que se vea vislumbrada en el acuse o en el detalle. Si bien sabemos que la autoridad fiscal ya cuenta con esta información, ellos no se van a poner a revisar en su sistema. Bueno, revisan lo que les conviene y lo que no, pues te lo ponen ahí como un detalle para que, pues ya no procede. Entonces, es importante que en este caso, si tenemos pérdidas fiscales de ejercicio anteriores, sí enviar los acuses y detalles de las declaraciones y por ende una cédula donde venga en qué ejercicio surge esta pérdida fiscal y que por ende, en su caso, cómo han ido todas las actualizaciones y aplicaciones. En su caso, y esto de que aplique pues algún acreditamiento, alguna reducción o estímulo que tengamos en pagos provisionales, este sí es importante redactarlo en el escrito libre para que la autoridad fiscal no observe que hay una disminución que no proceda para la entidad. El monto de la PTU pagada en el ejercicio en el cual se solicita la disminución. Igual es armar una cédula donde se observe todo el pago. Aquí sí, afortunadamente, la autoridad fiscal nunca nos ha solicitado como, oye, mándame todos los comprobantes fiscales o mándame toda esta información. No les des ideas, no les des No, sí, ideas. exactamente, por eso nada digo afortunadamente y espero no nos estén viendo ningún funcionario del SAT porque luego estas ideas sí las aplican directamente en cada una de sus revisiones. Pero ahorita nada más te dicen, oye, pues mándame tu detalle del cómo la pagaste y cómo la fuiste aplicando y por ende ya nada más tu monto o remanente que tienes por aplicar en caso de que se paguen en un futuro. Señalar el ejercicio en el cual proviene el coeficiente utilizado para la determinación, pues aquí realmente ya sea que provenga del ejercicio anterior o ejercicios anteriores, que ese pues realmente si ya lo venimos nosotros declarando mensualmente en los pagos provisionales, es decir, el coeficiente ya declarado de enero a junio. Si la solicitud se presenta después de julio, pues la información deberá ser acumulativa. Es decir, si yo quiero hacer una solicitud de reducción al mes de septiembre, por ende, pues ya tengo que hacer un precierre de enero a agosto. Si la voy a solicitar en noviembre, pues por ende ya va a ser un precierre con cifras reales de enero a octubre. Toda esta información pues ya se va a ver reflejada ahorita en el formato que vamos a ir viendo. Y bien, ahorita que ya vimos todo este tema, ¿no? A ver, cálculos, qué requisitos me pide, qué información tengo que mandar al SAT, hay plazos para presentar este trámite. Si nosotros queremos realizar la solicitud ahorita del pago provisional, es decir, aplicar un coeficiente de utilidad menor en julio, a más tardar el 17 de julio, yo ya tengo que presentar toda esta información. Es decir, estamos a un mes de preparar toda esta información y formatos que ya observamos para que sí pueda ser aplicable al 17 de julio. ¿Cuál es nuestra recomendación que siempre tenemos hacia esto, no? Por ende, para esta fecha yo ya tengo que tener presentados mis pagos provisionales de enero a junio, ¿vale? Siempre lo que nosotros les decimos es no nos esperemos hasta la fecha límite, hasta el día 17. Hagámoslo con anticipación. ¿Para qué? Para que se tenga el cálculo, se tengan todas las cédulas y por ende ya también se tenga la determinación de pagos mensuales de junio. Y por ende ya estén enterados y pagados ante la autoridad fiscal. Porque siempre nosotros les decimos hay que hacerlo con 3 días anticipados a la fecha del 17 de julio? En primera, porque muchas veces este trámite puede haber dos opciones y que vamos a ver más adelante. Puede ser presencial o puede ser a través de línea. ¿Cuál es la particularidad? Que muchas veces en línea sabemos que cuando empiezan a hacer actualizaciones la autoridad tiende a fallar mucho la plataforma. Por ende, siempre recomendamos que al menos 2 días anticipados o 3 días anticipados a la fecha límite tengamos ya toda la información y por ende la presentación. En caso de que la autoridad, si lo vamos a hacer de forma presencial, si nos dice, oye, mira, es que tu escrito le hizo falta A, le hizo falta B o tiene cierta información que a lo mejor requiero, todavía tenemos ese plazo para responder a la autoridad y no el mero día que a lo mejor ya estamos en tiempo límite y por ende nos tendríamos que esperar un mes adicional, es decir, ya lo tendríamos que solicitar a partir de agosto. Entonces, en caso de que se quiera solicitar en julio, pues tiene que ser con un mes de anticipación a la presentación del pago provisional.
Y aquí, como ven, están todas las fechas. Entonces, nada más con la finalidad de conocer esta parte, es importante que tengan en consideración estos plazos para que en todo caso se tenga toda la información que ya vimos anticipadamente. Sí, que aquí, nada más como comentario, lo valioso sería hacer realmente ya una evaluación a estas fechas. Digo, Ujú. tenemos estos días, realmente es la recomendación para ir viendo cómo pinta hacia el cierre del ejercicio y en su caso definir si realmente debemos de seguir este procedimiento e incluso a partir de qué mes, ¿no? Porque como bien comentamos, puede ser julio, agosto, septiembre, octubre, el mes que sea, pero justamente para ya ir determinando y tener justamente todo el soporte necesario para presentarlo, porque si lo queremos preparar los últimos días, normalmente no da. La verdad es que para este tipo de trabajos uno se tiene que coordinar perfectamente en cuanto a los plazos para poderlo Ujú. presentar, porque si normalmente, oye, esto lo quiero empezar a ver por ahí del 10 de julio, la verdad es que no da, ¿no? Eso nunca, no va a ser posible. Entonces sí necesitamos coordinar perfectamente estos temas en caso de que requieran que los apoyemos o ustedes si lo quieren hacer internamente, pues para que sí no vayamos a tener un tema en cuanto a cumplimiento de plazos para la presentación de este tipo de trámites. Correcto. Y ya realmente, pues este es el formato. Aquí realmente no vamos a entrar mucho a detalles. Simplemente la sugerencia que les hacemos es verifiquen que sea el último publicado en el anexo 1A y por ende que está en la ficha de trámite. Este puede ser en caso de que no se envíe actualizado, puede ser un motivo de rechazo por parte de la autoridad. Y aquí pues, se va a detallar toda la información que ya vimos de los cálculos. Prácticamente los cálculos es vaciarlo en este archivo o en este formato que nos pide la autoridad y que tiene que ir firmado por el representante legal. Pero sugerencia, siempre verifiquen que sea el último publicado. Y que si ven el formato, pues está bastante simple, ¿no? O sea, la Ujú. verdad es que la información que se pide es muy simple y concreta. A mí siempre me da risa este campo 8, ¿no? Explique brevemente las razones por las que estima que debe aplicar un coeficiente de utilidad, ¿no? Ujú. Y siempre veo respuestas que nos dicen, porque disminuyeron las ventas, ¿no? Y, pues sí, güey, ¿por qué disminuyeron las ventas? ¿No? Lo otro es obvio, ¿no? Entonces son pequeños detallitos que en estos formatos hay que realmente cubrir y llenar adecuadamente porque aunque está simple, pues sí tiene sus detalles. Correcto. Y aquí pues, prácticamente los medios de presentación, que puede ser a través de mi portal en el SAT, es decir, a través de Internet, o acudiendo directamente a las oficinas de recaudación de la autoridad. Independientemente de cómo sea la presentación de este aviso, la respuesta de la autoridad siempre va a ser a través de buzón tributario. Anteriormente sí esperábamos un poco a que llegara la notificación presencial, pero actualmente ya tiene que ser todo electrónico o nos responden electrónicamente porque el folio que nos arroja una vez que la autoridad fiscal dice estoy de acuerdo y procedo a autorizar la solicitud, este folio pues, lo vamos a tener que incluir en la plataforma de pagos mensuales de impuestos sobre la renta de personas morales. Aquí algunas fechas importantes a considerar, cuáles son los plazos, ¿no? que la autoridad fiscal puede dar una resolución de este trámite. Con base en código fiscal, realmente el plazo máximo para que la autoridad resuelva este trámite puede ser hasta de 3 meses, ¿no? No obstante, en la práctica, pues sí hemos tenido éxito donde pues, en el mes en el cual estamos solicitando la reducción, sí nos han respondido de forma exitosa, es decir, de forma afirmativa. No obstante, en otros casos también hemos tenido donde por los plazos para la solicitud de información adicional no se aplicó en el mes en el cual lo estábamos solicitando, sino hasta el mes siguiente en el cual se pudo aplicar. Nos pasó que solicitamos julio, por todos los plazos de información que nos solicitaron, lo pudimos aplicar, pero hasta el mes de agosto. Entonces es importante recordar que no porque ya enviemos toda esta información, la autoridad se limite a solicitar información adicional, que ahorita vamos a ver unos puntos muy específicos que nos pasaron, de qué información pueden llegar a solicitar, ¿no? Pues, la resolución pues, pueden ser tres, ¿no? Autorizar todos los meses que estamos solicitando, autorizar parcialmente la reducción no en todos los meses, pero sí en algunos de los del ejercicio o en su caso una negativa de autorización. Es importante señalar que esta negativa no es que no podamos volver a meter el trámite. Si una vez que nos lo niegan y a lo mejor en la resolución nos dicen no lo autorizamos porque no existen los elementos suficientes por A, por B y por C,
Lo que se recomienda es que en el siguiente trámite de solicitud se atiendan en específico estos tres puntos y con eso obtener una respuesta favorable por parte de la autoridad. Y aquí nada más nos vamos a detener un poquito, digo, también vamos un poquito apretados ya de tiempo, ya estamos casi por finalizar, pero estos puntos yo creo que son importantes. ¿Qué supuestos o controversias se han dado en el medio una vez que realizamos esto? La autoridad fiscal en uno de los trámites nos dice, oye, no tienes los elementos necesarios para que te haga para que te apruebe la solicitud, derivado a que existen diferencias entre los ingresos facturados y lo que yo ya declaré de forma mensual. ¿Y a qué se refería la autoridad? Oye, mira, el concepto que me pusiste en el pago provisional de tal mes no coincide con el concepto que tienes en tu papel de trabajo. Hasta que no se aclaró este supuesto, no lo aceptó. Y en este caso, por eso es importante siempre hacer un cruce de información de lo que nosotros ya estamos declarando de forma mensual contra lo que le estamos dando a la autoridad en la solicitud y por ende en el cálculo de los pagos provisionales estimados. Entonces, por eso también es importante y recalcamos el tema, ¿no? De una conciliación también de ingresos, es decir, CFDIs contra registros contables, porque muchas veces también este puede ser un supuesto en el cual la autoridad no lo solicite. En los Sí, siguientes, son temas que ya están verificando y que exacto, este tipo de amarres, que es igual el que tienes ahí en el punto 4 de deducciones autorizadas, que es el mismo tema, que deben de estar debidamente conciliados. Entendemos que muchas veces, digo, hay deducciones, por ejemplo, que no tienen CFDIs, ¿no? Y pues hay que aclarar ese tipo de situaciones porque la autoridad si no lo puede requerir, lo está requiriendo, ya insisto, hemos tenido experiencias de ellos. Entonces, pues sí, hay que trabajar independientemente de este tema de la solicitud de autorización para reducir el coeficiente en este tipo de amarres, porque como bien sabemos en el medio, pues son de las invitaciones clásicas que nos invitan a aclarar normalmente en sus revisiones que ellos realizan, ¿no? Entonces, estos temas son importantes que los cubramos y que ya hemos visto que la autoridad requiere en algunas ocasiones las aclaraciones pertinentes. exactamente. Otro tema que yo creo que resulta interesante es este pago de ISR por pago de dividendos. Aquí tenemos un pequeño problema práctico que vale la pena aclarar. Cuando pagamos dividendos que no provienen de la CUFIN, recuerden que estamos obligados a pagar impuesto sobre la renta. ¿Sale? Y ese impuesto sobre la renta se puede acreditar contra el impuesto del ejercicio o de los dos ejercicios siguientes, ya sea pagos provisionales o impuesto anual. Muchas veces lo que nos dicen, oye, pero yo efectivamente voy a pagar dividendos, no provienen de CUFIN, por lo tanto voy a pagar ICR y con ese Ujú. ICR que pague, con eso voy a cubrir el impuesto del ejercicio. Pues aquí mala noticia, ¿no? Porque realmente eso no te afecta el coeficiente de utilidad. Lo que autoriza la autoridad es la disminución del coeficiente de utilidad, pero este concepto pues no te afecta en el coeficiente. Y en el primer ejercicio que pagas ese R sobre dividendos, pues no lo puedes reducir de pagos provisionales. Ujú. Entonces, si tenemos este supuesto, aquí sí está muy complicado que la autoridad nos pueda autorizar que no paguemos ICR porque realmente no tenemos un efecto en coeficiente de utilidad. Exacto. Ujú. Y el otro tema, digo, es un poquito de interpretación que también podría manejar la autoridad en el caso de que se esté estimando alguna pérdida fiscal que se tiene. Digo, también podemos tener algún tema de interpretación porque justamente la disposición va en relación a una reducción de coeficiente de utilidad. Y en este caso, si voy a obtener pérdida fiscal, estoy estimando que voy a obtener una pérdida fiscal del ejercicio, pues no tengo coeficiente de utilidad. La autoridad podría decir, ah, bueno, no tienes coeficiente, me voy a la regla general, ¿no? Me voy al último que tengas, ¿no? Que va a ser con el que estoy declarando, ¿no? Entonces, Ujú. pues, entonces no hay reducción, ¿no? O sea, podría ser una interpretación. En la práctica no nos ha tocado, pero pues ahí está ese tema ahí volando, que la autoridad lo podría ver de esa manera y decir, oye, pues no hay reducción. Oye, pues es que es cero, ¿no? Si yo me voy al procedimiento estricto de la determinación del coeficiente, cuando hay pérdida fiscal, pues no hay coeficiente, ¿no? Correcto. Sí. Y bien, ya realmente una vez que la autoridad nos manda el acuse o la autorización, resuelve, ¿no? Oye, mira, en este caso, pues procede la autorización de aplicar un coeficiente de utilidad
en cero, ¿no? Este caso específico, la autoridad ya nos envía la información a través del SAT y con el número de folio que aparece en el mismo escrito que nos comparten, es como lo vamos a nosotros reflejar en el aplicativo de mensual de pagos provisionales de impuesto de personas morales. Aquí realmente ya nada más es de forma práctica el cómo se va a reflejar ya de forma mensual, es decir, tienes una aplicación para un coeficiente de utilidad menor, aquí lo incluimos como tal, se señala que sí. Si me vas con la siguiente, Fer. Sí, ahí voy, Ujú. ahí está. Ahí está. Una vez que se señala, ya nos pide, oye, ¿cuál es el coeficiente de utilidad que te autoricé? Pero aquí no se va a incluir como tal el coeficiente tal cual, ¿no? Realmente lo que se llega a incluir aquí es el número de folio que nos comparten, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante exactamente. Aquí está el número de autorización, la fecha en que lo autorizaron y cuál es el coeficiente. Por eso es de suma importancia sí tener una comunicación muy de la mano con el auditor del SAT, porque muchas veces ya está autorizado. No obstante que ellos dicen, oye, pues por todos mis procesos, pues tiene que pasar por firma de mi jefe, tiene que pasar por firma del auditor. Y una vez que ya se tenga, pues ya lo puedes incluir. Si no tenemos este número de folio, realmente no podemos incluirlo o aplicarlo todavía en el portal del SAT. Y ahora bien, ya nada más como parte final, ¿qué pasa, no? Ya vimos, oye, pues si la autoridad fiscal o ya hice una solicitud, ¿qué pasa si el coeficiente que yo determiné al cierre del ejercicio, pues en realidad es mayor, ¿no? Si hay una penalización y cuál es la penalización, que yo tenga que pagar los recargos que emanen de haber aplicado como tal o de no haber aplicado este coeficiente y estos dónde los voy a pagar. Sale una resolución miscelánea donde nos señala que anteriormente pues, estos recargos pues, se tenían que pagar a través de la presentación de una declaración complementaria de pagos provisionales. No obstante, a través de esta resolución, que es esta regla, que es la 3124 de resolución miscelánea, nos dice ya no presentes declaración complementaria de provisionales, preséntalo directamente en la declaración anual. Es decir, en la declaración anual, ya sé que me vas a pagar el impuesto sobre la renta, yo no me meto con ese, pero pues ¿cuál va a ser el castigo? Pues el financiamiento que tuve de todo este tiempo que te di al no haberme enterado los pagos provisionales. ¿Y esto cómo se ve reflejado ya directamente en el portal? Se ve reflejado de la siguiente manera. Hay un apartado que habilitaron en la declaración anual donde dice, oye, mira, tuviste una autorización para la reducción del coeficiente de utilidad. ¿Cuáles son los recargos por la diferencia entre los pagos provisionales realizados y el coeficiente que le debió de haber o que se debió de haber aplicado? ¿No? Aquí en la siguiente. Y aquí entramos un poquito, no sé si aquí a lo mejor nada más ver, quieras comentar algo al respecto sobre el coeficiente sobre el cual tenemos que hacer el cálculo de estos recargos. Sí, Alan, gracias. Digo, aquí está interesante el tema, porque esto es directamente el aplicativo. El aplicativo te manda algunos conceptos que tú no puedes cambiar. Y es el que aplica o aplica, ¿no? En este caso, justamente cuando por alguna situación resulta que nuestra estimación que hicimos no fue correcta y que por lo tanto tenemos una diferencia a pagar en la declaración anual, como bien lo comentaba Alan, no nos piden que paguemos el impuesto, que esa es la ventaja, pero sí nos dicen, oye, resárseme el daño a través de los recargos que tienes que estarme enterando. Lo que dice realmente la disposición, si yo leo el artículo de la ley en cuanto al pago de los, ¿cómo se llama? De los recargos, va en el sentido de que esos recargos se van a estar determinando considerando el coeficiente de utilidad autorizado contra el coeficiente de utilidad que realmente le correspondió durante el ejercicio. Básicamente, ¿qué busca la disposición? Esto es nada más hablando de la pura ley, ¿no? Oye, pues me hubieras pagado tanto, como no me lo pagaste, pues págame los recargos, ¿no? ¿Sale? Sin embargo, aquí en el aplicativo, lo interesante, perdóname, es que realmente la diferencia o la manera en que, sobre la cual se pagan los recargos es comparando el coeficiente de utilidad autorizado contra el coeficiente de utilidad determinado con las cifras al cierre del ejercicio.
lo cual nos da realmente un beneficio, que esto debía ser incluso lo justo. La verdad es que dices, oye, pues nada más me topo hasta el impuesto del ejercicio, no te voy a pagar más. Sin embargo, la disposición se puede interpretar de otra manera. Entonces, pero el aplicativo me lleva a esto, ¿eh? No tengo manera de cambiarlo, ¿no? El aplicativo No, está que los recargos los debo de pagar exclusivamente la diferencia considerando el coeficiente de utilidad autorizado y el coeficiente ujú, de utilidad determinado con base en las propias cifras del ejercicio. correcto. Entonces, digo, nada más ahí es un tema, no sé si en el futuro la autoridad lo vaya a arreglar o vaya a modificar su aplicativo, habrá que estar alertas, pero pues es el único tema. Entonces, si de alguna manera nuestra estimación no es correcta y al fin del ejercicio nos da que sí tenemos que pagar impuesto sobre la renta, el tema es que nada más tendríamos que estar pagando los recargos sobre cifras actualizadas, obviamente, Ujú, haciendo esta comparación entre el coeficiente autorizado y el coeficiente determinado con las propias cifras del ejercicio. correcto. Y bien, ya como parte final, ya de todo lo que vimos, pues realmente sí hay que hacer un análisis detallado y mandar toda la información. O sea, de los casos que hemos tenido con la autoridad, pues realmente todos nos han dado una respuesta favorable. Claro, durante el proceso, pues una comunicación directamente con el auditor. En su caso, sí, mandar toda la información, atender los requerimientos que en su caso nos hagan de forma rápida para que no haya ninguna situación de que no estamos interesados en obtener esta resolución. Ya nada más aquí unos puntos muy específicos, pues es verificar y recopilar información necesaria que ya vimos cuál es la que requerimos, entero a tiempo de los impuestos del mes inmediato anterior sobre el cual queremos efectuar esta disminución. Se debe tener la información en tiempo y forma, así como las cifras lo más reales posibles, ¿no? Y ya vimos el por qué tienen que ser lo más reales, porque si no, pues, tenemos que pagar ahí recargos con sus actualizaciones que en su momento emanen. Corroborar que las cifras mostradas en el formato 34 pues coincidan con el cálculo del coeficiente, porque la autoridad sí tiende a hacer ciertos cruce de información para verificar que sí es correcto lo que estamos poniendo tanto en cédula de trabajo como en el formato. Pues evidencia documental del pago de PTU, así como la procedencia de pérdidas fiscales y por ende también tener pues, el soporte de las deducciones autorizadas. Esto no lo enviamos de forma inicial, pero en caso de que sea una solicitud en un requerimiento por parte de la autoridad, lo tengamos a la mano y no tengamos ningún pendiente ahí. Y de ser posible, pues mantener el contacto con el auditor del SAT que está llevando el caso. Esto nos puede acelerar un poco el proceso. ¿Ya que me refiero a acelerarlo? En que la información que requieren, sí la enviemos y la detallemos como lo está pidiendo el auditor, porque él lo ve con unos ojos distintos a como lo puede ver o como lo puede ver la compañía o como lo podemos ver nosotros directamente. Entonces, este punto es muy importante para que en su caso pues, tengamos una resolución favorable al momento de hacer este tipo de solicitudes. Perfecto, Alan. Y yo nada más por mi parte, creo que sí, por las fechas es importante verificar esta posibilidad de aplicar o de solicitar esta autorización para reducir pagos provisionales. Nosotros nos ponemos a sus órdenes para apoyarlos en estos casos. Tenemos la experiencia, sabemos realmente cómo se manejan estos temas y que a Ujú. fin de cuentas sí puede tener un beneficio importante para todos ustedes, ¿vale? Entonces, los invitamos a evaluar este tema y de ser necesario, pues proceder a realizar este trámite de reducción de coeficiente de utilidad. Pues bueno, creo que ya estamos con el tiempo encima, pues no nos queda más que agradecerles. Digo, aquí les dejamos nuestros correos de las preguntas que nos hayan llegado, con gusto se las vamos a ir contestando por correo electrónico directamente a cada uno de ustedes Sí, agradeciéndoles a todos su atención y también invitándolos. La otra semana tenemos un otro webinar, en este caso va a ser respecto de temas laborales, de reformas que se aprobaron y de reformas que están ahí en el tintero por aprobar, que yo creo que resulta muy interesante para todos por los efectos que pueden tener en materia legal, de seguridad social y fiscal. Entonces los invitamos la otra semana, el jueves 26 a este webinar y agradeciéndoles nuevamente a todos su participación. Gracias, Alan, y pues muy muchas buenos días gracias, a Fer. todos. Muy buen día a todos y que tengan excelente día.